Bueno, hola queridos amigos del mundo, una semana más con mi informe semanal. Y bueno, mientras los montrealenses nos alistamos para la primavera cansados de tanto frío, bueno, este frío polar, la ciudad se vistió el fin de semana pasado de luz para celebrar la edición número 12 de la Noche Blanca, o más conocida en el mundo en el dicho francés Nuit Blanche. Los museos permanecen abiertos, libres de acceso al público, aquí en Montreal hasta las 3 de la mañana y en otras ciudades toda la noche. Me tocó participar de varias Nuit Blanche, tanto en Toronto, Dublín, París, y el común denominador es el deseo de salir a la calle y participar de aquello que para muchos estuvo vedado durante el año, es decir, la cultura, todas las expresiones del arte en realidad, y en todas sus manifestaciones, como digo, tanto música, pintura, escultura. La diferencia es que aquí en el norte, casi extremo de América, los noctámbulos deben hacerlo casi tapado hasta los dientes, pero allí se animan, grandes y niños, a esta fiesta nacida en Francia y recreada, como dije antes, en muchas grandes ciudades del mundo. En este contexto, asistí en el corazón del Puerto Viejo de Montreal a un concierto gospel. Sí, a un concierto gospel con artistas locales. ¡Qué voces, Dios mío! Allí, durante 1 hora y media, en una capilla que es la más antigua de la ciudad, está construida en piedra y data de 1670, aquellos años de la colonización francesa. La voz de los esclavos americanos resonó allí en todo su esplendor. Este tipo de música en forma de plegaria simboliza la voz de un pueblo sometido para el que esta era su única vía de expresión. Es la música de la esclavitud con la que intentaban los esclavos soportar largas horas de penoso trabajo, en los campos de algodón sobre todo. Se improvisaba a capela una oración y el resto repetía en forma de coro. Poco a poco estos cantos recibieron influencias europeas con la introducción de tambores, flautas, violines, y hacia 1870 el gusto por este movimiento llamado negro espiritual evolucionó y dio origen al género musical llamado gospel, y sus líricas se inspiran en el Nuevo Testamento del libro religioso la Biblia. En las iglesias se unen gradualmente al canto instrumentos como el órgano, las cuerdas, las palmas y sobre todo el ritmo corporal, el lenguaje corporal. Y bueno, entonces a comienzos del siglo XIX esta expresión artística adquiere gran popularidad y los pastores protestantes las usan en sus plegarias comunitarias en Estados Unidos. Charles Albert Tindley es considerado como el autor más importante de las canciones gospel y su himno sublime, que se llama I'll Overcome Someday, inspiró la marcha por los derechos cívicos de Martin Luther King en 1963. El gospel fue el antecesor de los blues y estos antecesores del jazz, por supuesto. Hoy en día esta música salió de las iglesias y es la expresión cosmopolita, podemos decirlo, si bien la mayoría de los cantantes son de raza negra. Bueno, esta, como digo, es la expresión cosmopolita de historias, pero sobre todo de emociones. I shall overcome someday, I shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe I shall overcome someday. Esto es la plegaria de aquellos esclavos negros, y si bien este es un tema pasado, gracias a Dios, en Estados Unidos no siempre los ciudadanos de raza negra se superan o tienen las mismas oportunidades que las personas de raza blanca. Si bien fueron muchos los progresos hechos en este tema, por supuesto, los hechos de Ferguson sucedidos el año pasado cuando un policía blanco mató a un muchacho negro en circunstancias
por lo menos dudosas. Al parecer el muchacho no estaba armado. Bueno, el policía que mató a este joven fue liberado de todos los cargos, no habiendo pruebas, sino habiendo motivos para inculparlo. En realidad, estos días la justicia, y en todos los diarios reflejan la misma información, la justicia dice que la policía de Ferguson, este pequeño estado en Missouri, tiene muchos aspectos y tiene muchas connotaciones de xenofismo o de racismo. Y así lo hicieron a través de escuchas y de análisis de emails o de correos electrónicos que la policía intercambiaba, y en todos había una connotación profundamente racista. Y una de ellas, la más grave, y por supuesto voy a entrecomillar porque no son absolutamente mis palabras, Dios me libre, dice que el presidente Obama ya va a tener que terminar sus funciones porque no hay ninguna persona de raza negra que dure más de 4 años en sus funciones. O sea, un comentario absolutamente desagradable, y que, como dijo, muy bien dicho, una persona de raza negra en las noticias, un comentario que da asco y hace enfermar al estómago. Como digo, Estados Unidos ha progresado mucho, pero aún le queda mucho camino que deshacer en cuanto a los niveles de educación y de igualdades entre blancos y negros. Bueno, y las incoherencias están a la orden del día, y una muy, muy grande, por calificarla de alguna manera, es una que reflejan las noticias y que es la venta de armas por parte de Francia a Egipto. Esta industria representa una parte muy importante de la balanza comercial francesa, alimenta el sector industrial, contribuye al desarrollo tecnológico, y por sobre todas las cosas son la base del costo de la Armada francesa. Hay una última venta que se produjo ahora en el mes de enero, a finales de enero, de 24 aviones de combate Rafale, una fragata y misiles de corto y largo alcance a Egipto. Y esto representa para Francia la posibilidad de dar empleos, mantener el nivel tecnológico elevado que tienen y, representa, como dije antes, una contradicción. Esta es que Francia, con esta venta, vende, por decirlo de alguna manera, el alma al diablo, ya que el Cairo cuenta con un gobierno autoritario, represivo y arbitrario, y que se originó en el movimiento de la primavera árabe, cuando estos hermanos musulmanes sacaron por la fuerza al anterior presidente. París aplaudió, por supuesto, esta revuelta. El régimen egipcio actual tiene su origen, como dije, en un golpe de Estado. Por lo tanto, esta venta de armas a Egipto es una de las incoherencias más graves de los últimos meses que Francia representa. El éxito comercial del presidente François Hollande es descrito por el periódico Le Monde como un fracaso moral. No es la primera vez que Francia vende armas a regímenes totalitarios, y en fin, parece que en la guerra y en la geopolítica todo vale, y el tema no es ser amigo de los buenos, sino de los menos malos, sobre todo cuando la venta de armas destructivas es tan beneficiosa para la economía de un país. Y las imágenes que conmovieron al mundo la semana pasada fueron la destrucción de la herencia artística de estatuas de la Mesopotamia antigua en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Pienso en la tristeza de algunos de mis profesores de historia del arte en el Museo del Louvre, y en mi propia tristeza al ver las imágenes de esta destrucción, que no hay otra forma de describirla que tienen su raíz en el odio. A esto se suma el secuestro de 220 cristianos por el grupo terrorista Daesh, miembro de ISIS. Se ve a estas bestias con martillos y taladros destruyendo estatuas y sitios que datan de 7 siglos antes de Cristo. Un profesor del Museo de Arqueología de Mosul calificó el hecho como una catástrofe, como una tragedia, no es para menos. La tarea de destrucción no parará, ya que el Estado Islámico en su barbarie solo entiende de destrucción. Y mi pregunta es si conocen la palabra construir, porque entonces, si la conocen, veremos
de qué son capaces de construir. Aunque en realidad, por lo que estamos viendo en las redes sociales, por lo que leemos en los medios, esta palabra no entra en su vocabulario. Y llamó mi atención leer en el periódico americano Financial Post la noticia de que 3 adolescentes de Montreal están en ruta hacia Siria para entrenarse en las bases de grupos extremistas islámicos. Desde el 16 de enero que están desaparecidos y se presume que viajaron a Turquía para luego pasar a Siria y ser entrenados, como digo, en estas bases. El terror recruta. Y ese es el problema de los países civilizados. Hay que prestar mucha atención a los jóvenes, a los alumnos para quienes sean profesores, a los amigos, a los compañeros de trabajo y sobre todo a los padres. Aquí el padre de uno de los muchachos denunció a la policía la desaparición de su hijo, diciendo que últimamente había tenido comportamientos extraños. Hay que estar por lo menos alerta, ya que el mundo en que vivimos ha cambiado y sobre todo ha cambiado la forma en que debemos ver a nuestro alrededor. Escapar del horror es a lo que parece deberemos acostumbrarnos, como estaba diciendo, y quienes lo hacen en masa en estos tiempos, entre otros inmigrantes, como ya conocemos en América Latina, en este caso son los habitantes de Kosovo. Este país se independizó de Serbia hace 7 años y aún no puede despegar de la miseria. La gente intenta cruzar la frontera que los une con Hungría para entrar luego a la zona europea y lo hacen a pie o en micros repletos. Venden sus casas, sus autos y emprenden un viaje que no siempre tendrá final feliz. Una persona, leía yo en el periódico, relataba a un periodista, y entre comillas, no sé dónde voy, pero espero que sea un lugar donde mis hijos tengan educación y que cuando se gradúen no tengan que sobornar a nadie para conseguir empleo y en donde nosotros, dice la señora, no tengamos que dar coima a un médico para que nos atienda cuando estamos enfermos. Me parece una descripción absolutamente clara de lo que significa vivir en un país con corrupción endémica. Es la situación en la que vive y seguirá así si no se es capaz de salir de este círculo vicioso de propia miseria que genera la corrupción. El desempleo es del 40 al 50%, a pesar de que el crecimiento económico anual es del 4%, mayor que en el resto de los países de la Unión Europea. Muchos retornarán expulsados al habérseles negado el asilo político y otros vivirán en la ilegalidad. Esto es lo que pasa cuando los países y sus gobernantes no saben ni pueden retener a su gente. Y para concluir, algo que me afecta hasta en lo visceral y es la libertad de prensa. Algunos, para sostener lo insostenible, recurren al viejo adagio de Joseph Goebbels, jefe de la propaganda de Hitler, para quien una gran mentira, repetida muchas veces, se convierte en una gran verdad. En Rusia, luego del inicio de la guerra en Ucrania, la principal cadena de televisión rusa, Первый Canal, consagra gran parte de su horario central nocturno a relatar el conflicto. Y esta resulta de una indudable herramienta propagandística, por supuesto para Vladimir Putin y su régimen. A lo que me estoy refiriendo, como decía antes, es a la libertad de expresión y a la manipulación de las mismas, de esta expresión, por parte de los gobiernos dictatoriales. En el caso de Rusia, nada es más evidente. Cada hecho de la realidad política y económica son relatados cada noche en una cadena televisiva, como dije, que es estatal, y en un programa que lleva en el aire más de 40 años y que nació en 1968. Repite que en Rusia todo funciona bien y, por supuesto, las noticias no son parciales de ninguna manera. Las opiniones están influenciadas y solo por un lado de la moneda. La gran diferencia
entre capitalismo y socialismo es cuando los medios de comunicación, en cuanto por supuesto a los medios de comunicación, es que en el primero quien decida dedicarse a la información, bueno, podrá hacerlo junto con el riesgo que tome con algunos accionistas privados. Mientras que en el socialismo los medios pertenecen al Estado. En los países socialistas más desarrollados tienen participación estatal y de todas maneras el Estado, aunque es el dueño económico de los canales, no interviene en las opiniones o decisiones. Como digo, en los países socialistas la gran diferencia está en los países socialistas liberales y en los países socialistas dictatoriales. La Asociación Reporteros Sin Fronteras, en su edición 2014 de su informe, revela el impacto negativo, y esto es muy importante, que han tenido los conflictos armados en la libertad de expresión. El concepto de la seguridad nacional, que nació hace unos años, afecta los derechos individuales en muchos países, incluso en los más desarrollados. Finlandia, países nórdicos, es el país mejor calificado y le siguen los Países Bajos y Noruega. Esto en cuanto a la libertad de expresión. En el extremo opuesto se encuentra el llamado trío infernal y se refiere a Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea, lugares donde la libertad, entre otras cosas, la libertad de expresión no existen. Directamente la libertad de prensa no existe y bueno, por supuesto no existe la libertad. Luego le siguen Siria, Irán, Líbano, Irak, que como digo, se ven afectados por el fuego cruzado que divide a chiitas y sunitas, y no solo un conflicto religioso, sino un conflicto armado como el de Israel, la de Gaza, o sea, donde hay conflictos armados, la libertad de expresión y el peligro para los periodistas es enorme, y estos países, de 180 países analizados, se presentan últimos en la clasificación. Otro concepto importante, es Egipto, con la llegada del poder de los hermanos musulmanes, se ubica en la posición 159, como decía, de los 180 países analizados. Se analizaban hace unos años solo 179 países, pero este año se incorporó Belice, país de América Central en el que la libertad de expresión, aún con algunas dificultades, es muy, muy importante. Y, por supuesto, otro tema que hace peligrar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas es los conflictos no solamente armados por cuestiones religiosas o de raza o de territorio, sino el crimen organizado. Y así, por ejemplo, tanto Guatemala, México, son los países que más sufren, donde los periodistas menos posibilidades tienen o menos se animan por miedo a ser secuestrados y asesinados. Los asesinatos en estos países a periodistas es enorme. La lucha contra el terrorismo es el nuevo elemento negativo para la práctica periodística. Otro elemento, como decía, para resumir, el crimen organizado. Y los dos gigantes de América Latina, de América del Norte, y América Latina son Estados Unidos y Brasil. Y en estos dos gigantes, uno por una razón, terrorismo, y el otro por crimen organizado, han representado una decadencia en su clasificación en cuanto a la libertad de expresión. En fin, a ellos habría que preguntarles, a Finlandia y a los Países Bajos, cuál es la receta, a Noruega también, cuál es la receta para vivir en libertad, en paz, con beneficio económico. En fin, queremos que esta receta nos llegue para que el pastel de la sociedad funcione, eleve y haga que los humanos vivamos dentro de este derecho sublime que es el derecho a la libertad. Y bueno, y con este mensaje me despido solamente por hoy, por esta semana, hasta la próxima, siempre esperando sus comentarios. Para el mundo, Silvina Vázquez.